Como decía en la presentación, vamos a conocer algo de lo que es la arqueología, que en Israel justamente es algo muy desarrollado. Hola, Diego Barcán, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, Marco. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo está? Bien, bien. Vos sabés que a veces uno deja pasar de largo algunas cuestiones o las da por escuchadas, por vistas. ¿Quién no ha recorrido algún descubrimiento arqueológico, alguna antigüedad? Todos a lo largo de nuestra vida acá en Israel hemos recorrido algo que ha sido descubierto por alguien y que tiene que ver con la historia. Eso lo hizo un arqueólogo. Contanos un poco algo de tu vida, Diego. ¿Cuándo llegaste a Israel? ¿En qué año? Llegué a Israel en marzo del 1988, ya son 38 años. Llegué 38 justo a los años. 17 años. Ah, ok, o sea que ya sos más israelí que argentino, Terminé digamos. la secundaria en Argentina y después vinimos para acá. Ok, y viniste con tus padres. Sí, vine con mis padres y con mis dos hermanos. Ok. Bueno, seguramente habrás hecho el ejército, hiciste todo digamos, el recorrido que hace un joven adolescente. ¿Y cómo te decidiste por la arqueología? Sí, como dijiste, hice el ejército y después del ejército me anoté para hacer la Mejiná. Empecé con la arqueología por un viaje que había hecho a Israel con el Shule de Buenos Aires. Yo hice la primaria en el Tel Aviv número 3 de Villa del Parque y después hice la secundaria en el Nacional 17 en Caballito, pero a la tarde hice el Tijón Herzliya, ahí en Nicasio Ajá, Oroño, sí, sí. cerca de Gaona, de la Sí, sí, calle sí. Gaona, y ahí me presenté para Nicasio participar Oroño y en Juan el... B. Justo, más Sí, exacto. sí, exacto, Nicasio Oroño y Juan B. Justo. Ahí hice la secundaria en hebreo, el Tijón, y me anoté para participar en el Gidón y Mahanet Tanaj. Hice el Ok, examen y vinimos acá a Israel por unos 2 meses. Yo me quedé un tiempito más, pues tengo tíos acá y me quedé un poco con mis tíos. Y ya eso fue en el 87, un año antes de que hice el IA, ya nos habían llevado a recorrer un montón de sitios arqueológicos. Nosotros estábamos en la zona de Jerusalén durmiendo en Talpiot y todos los días salíamos a hacer un recorrido. Y así conocí un montón de sitios arqueológicos que como un adolescente de Buenos Aires nunca me había encontrado en mi vida con algo así. Y eso es lo que más me atrajo y me quedó en mente el asunto ese. Cuando terminé el ejército empecé a averiguar qué se podía estudiar, dónde se podía estudiar y como vivía en la zona sur, me anoté en la Universidad de Ben Gurión en Beersheba para estudiar arqueología, el primer título. Después que hice la Mejiná, porque como sabes en Argentina no hay Bagruyot en la secundaria, entonces tuve que claro. hacer todo un año de Bagruyot y la Son Mejiná y unos después que... exámenes previos para antes de entrar a la universidad. Exacto, sí. Y ahí me anoté en la universidad y ya en la primera clase de arqueología quedé como, ¿cómo se Asombrado. dice? Asombrado, me encantó y ahí me metí profundo en el tema. Bueno, es hermoso encontrar una vocación, ¿no? De tan joven y que la hayas podido desarrollar. A partir de ahí estudiaste la carrera de arqueólogo. ¿Te recibís con el Sí, título de arqueólogo? ahí en Ben Gurión me recibí con el título de arqueólogo y después de eso no entré a trabajar en el campo de la arqueología. Primero fui a trabajar en una escuela regional de Amur de Ok. Jai, a ser maestro por un año. Y después apareció lo de, el Departamento de Antigüedades de Israel, donde trabajo ahora ya desde el año 2000. Ya son como 26 años que 26 trabajo años, acá. exacto. Wow. Eh, el Departamento de Antigüedades, que sería en hebreo Reshut Atikot, y de entonces estoy trabajando en la zona de Tel Aviv. Bueno, las antigüedades tienen un valor especial en Israel. O sea, en todo el mundo encontrar antigüedades debe ser algo maravilloso, pero acá es como que hay eh, mucha historia y que a medida que se va investigando y a medida que se va investigando, creo yo que se descubren cosas maravillosas, ¿no?
O sea, el pasado mismo o cómo la forma que vivían. O sea, ¿cuántas cosas puedes llegar a entender a partir de la arqueología? Se puede aprender la forma de que vivía la gente y los imperios que pasaron por acá. Por esta zona, al estar en la costa mediterránea, eh, es un lugar hasta hoy en día muy estratégico. Y no es que acá estuvieron los grandes imperios estuvieron en el cauce de los ríos grandes, como sería en la cultura egipcia que todos conocemos con el Nilo, y la cultura mesopotámica, que sería Irak hoy en día. Esos eran los imperios grandes del pasado y que todos venían a esta zona porque de acá podía salir para todos lados. Estoy hablando para el lado oeste, para la zona de Europa de hoy en día y norte de Ah, África. ok. Y la verdad que me imagino que debe ser, acá tiene, en Israel se le da un valor especial a la arqueología, ¿verdad? Sí, acá se le da un valor muy grande, incluso donde trabajo Reyuta Ticote, nosotros trabajamos en base a una ley que se dictó en el año 1978, la ley para proteger al patrimonio arqueológico del país, eh, y, y en el año 1989-90, otra ley que se llama Ley de Reyuta Ticot, la ley el Departamento de Antigüedad de Israel, que lo pusieron como responsable para cuidar, proteger e investigar toda la arqueología de Israel. Ujú. Los primeros que empezaron acá con la arqueología fue durante el mandato británico. Ya en la época de los otomanos, de los turcos, habían muchos descubrimientos arqueológicos, pero el asunto era que la mayoría de los hallazgos eran llevados o a Turquía, a Estambul o a algún lugar en Europa. También pasó con el mandato británico. Tenemos muchas cosas también en el Museo En Británico Londres. de Londres y también en el Museo Arqueológico de Estambul. Tenemos el Luas Gezer, que es Ujú. como una tablilla escrito en hebreo antiguo de un agricultor. Estoy hablando de la edad de hierro, que hoy en día está en el Museo de Estambul. Pero los ingleses lo que hicieron es empezar a marcar en los mapas los principales sitios arqueológicos y protegerlos. Y Ah, después, ok. en el año 1948, cuando se creó el Estado de Israel, bajo la misma ley británica, se siguió cuidando estos sitios arqueológicos y como todos saben, desde el 48 hasta hoy en día, Israel cambió mucho, muchas nuevas ciudades, nuevos barrios, caminos, puentes, túneles, todo lo que se puede ver hoy en día, se fueron construyendo y se fueron encontrando más y más sitios arqueológicos y, y se fueron anotando en el boletín del Estado de Israel. Cada sitio arqueológico hoy en día está anotado en el boletín que está protegido por la ley del año 1978, lo que dije antes, la ley de antigüedad de Israel. Ok. Yo compro un terreno, ¿sí? Compro un Sí, terreno, quiero hacer una casa, un edificio, lo que fuera. Empiezo a cavar y me encuentro algunas piezas de arqueología. ¿Qué pasa ahí? bueno, ese es el asunto que tenemos en hebreo se dice Reshut Mikakei Israel, en castellano sería los que administran las tierras de Las Israel. tierras. Nosotros ya hace muchos años, y ahora en los últimos años lo logramos, ellos son los encargados de desarrollar y vender los terrenos en Israel. Sí, administrar los terrenos, administrar la tierra. Administrar y vender los terrenos y hacer los concursos para ganar los terrenos. Sí, ¿Y qué pasaba antes de que nosotros empecemos a hacer nuestro trabajo? Ellos vendían terrenos y después si una persona como vos iba a comprar el terreno, se encontraba con arqueología, te decían arreglátela vos con los arqueólogos y tenés que mantener todo el asunto. Eso fue hasta el claro. año 2000, 2001. Salieron unos reglamentos. Reglamentos es como una extensión de la ley Claro. eh, que se divide en tres.
los proyectos pueden ser gubernamentales, pueden ser públicos o pueden ser privados. Si hay una casa o un terreno que pasó ya hace 10 años de privado a privado, eso pasa a ser un proyecto privado, y si encontramos ahí algo de arqueología, el propietario paga lo que costaría un tercio de la excavación arqueológica, del coste de la excavación arqueológica, no pagaría todo el coste de la excavación. Ok. ¿Se entiende lo que Sí, sí, digo? sí. Si, si una lo digo en dólares, porque estamos también, esta transmisión es también a otras partes del mundo, ¿no? Sí, llega a todo el mundo, sí, sí, por supuesto. Entonces, digamos, lo digo por decir cualquier número, si una excavación costaría $70.000, el propietario pagaría unos $15.000, Ok, no pagaría todo el coste, y el resto lo tendría que subvencionar el Estado. ok. Ahora, en los Ahora la proyectos pregunta, ¿qué públicos, pasa con el terreno? Porque él quiere hacer su casa ahí. hacemos excavaciones de salvataje. ¿Qué significa salvataje? Que salvamos la información que hay en ese sitio arqueológico. Hacemos una excavación arqueológica. Al principio, para saber cómo llegamos al terreno, tenemos todo, como dije antes, desde la época de los ingleses, del mandato británico, tenemos todos los sitios, los polígonos, los sitios los tenemos en los mapas. Ahora, si una construcción, según la ubicación, es afuera de este polígono, no tiene que pasar por nosotros, recibe automáticamente el permiso para construir de la municipalidad. Si cae Ajá, adentro, la municipalidad le pide, no sé, 15 permisos. El permiso número 16 es del Departamento de Antigüedad de Israel. Le dice, no, mira, está en un sitio arqueológico, tienen que ir a ver, a revisar el terreno. Muchas veces revisamos el terreno, hacemos unas secciones en el terreno. Si no hay nada, le damos inmediatamente el permiso para avanzar. Y si hay, sí hacemos una excavación arqueológica. Como dije antes, no paga, si es un propietario privado, no paga todo lo que cuesta la excavación. Eso es para, ¿cómo se dice? Para no cargar sobre los propietarios privados. ujú, Y generalmente el arqueólogo que dirige la excavación, nosotros mandamos arqueólogos a dirigir la excavación, termina la excavación, si es un terreno de una casa, lo termina en 2 semanas, una semana, tres ajá, semanas, algo ok. así. Y generalmente, después de que documentó todos los hallazgos, se da el permiso para seguir construyendo lo que estaba planeado. La pregunta es, eh, ¿cuánto se cava para llegar a decir, acá no hay nada? Es una buena pregunta, pues es una pregunta buena, porque nosotros generalmente no hacemos según 1 metro o 2 metros. Nosotros hacemos revisamos el terreno hasta llegar a la sección que ya es tierra, ¿cómo se diría en castellano? En hebreo es estéril, que es ya Sí, ya tierra sin estéril, sí, intervención que humana. no... La montaña natural o arena Ok, o una capa de tierra que no hay ninguna intrusión humana. ok. En hebreo se dice Selaem, en castellano sería La piedra, la piedra, sí, la piedra. o sea, la piedra, la Ahí base, sabemos, digamos, llegan a la base de donde ya no hay rastros de que la gente haya puesto nada exacto, encima, digamos. exacto, sí, hasta que vemos que está todo liso y no hay nada, que ya no hay ninguna intervención humana. A Ok. veces puede ser medio metro, a veces 1 metro, a veces puede ser 4 metros. Ah, ok, o sea, no hay algo fijo. Está bien. Y Y aparte, pregunto, ¿y de cuántos años se ha encontrado lo más antiguo que se ha encontrado, sabes? en Israel, Sí. en Israel es interesante, tenemos uno de los sitios más antiguos del mundo, ¿no? En Israel, de 1.500.000 años, porque por acá pasó 1.500.000, sí, 1.500.000 años. No, En no me entra la Ubaldía, cifra en la cabeza.
¿Y cómo se puede determinar eso? Eso se determina por estudios científicos eh, no solo no interfiere solo la arqueología, interfiere también la química y la geología. De las capas terrestres se pueden tomar, eh, eh, si tenés una capa geológica y acá tenés otra capa geológica y Ujú. acá tenés los hallazgos arqueológicos, eh, eh, mandando a hacer estudios químicos y los isótopos químicos y geológicos de las capas, podés saber del sándwich que hiciste, si esta tiene esta edad y esta tiene esta edad, esta capa, estas dos capas, la capa esta, podés saber que está entre estas dos etapas. Ok. O sea que vos me decís que se encontraron cosas que tienen 1,5 millones de años de antigüedad. Sí, en Teniendo Ubadía, este razonamiento que vos me decís, o sea que se han encontrado cosas de 3 años y cosas de 1 año y el promedio fue 1 año y medio. ¿Eso sería? como un año y Vos me medio. dijiste que se toma la base más abajo y más arriba y se hace un promedio para saber qué edad tienen las antigüedades. Exacto, y dio 1,5 millones, sí. Ok, o sea que si tuvieron que tomar algo más abajo, todavía hay más abajo de 1,5 millones. No, porque esa es la capa arqueológica que está cerrada entre dos capas Ah, geológicas. ah, ok, ok. Sí. Bueno, Y y un tenemos millón y otros medio, sitios, ¿qué como había hace 1,5 millones de años atrás? ¿Qué se tener encuentra? eh, el Homo erectus que pasó de África hacia Europa y Asia, pasó por acá, pasó por todo lo que sería el valle del Jordán, el Mar Muerto, el Kineret, el mar de Galilea, y siguió a la derecha hacia Asia y a la izquierda hacia Europa. Imagínate que todos los que hablan de Neandertal y todo eso en Europa, estamos hablando entre 40 y 20 mil años, ¿sí? Que son los descendientes de estos que pasaron por acá por Ubadía. Pero hay disculpame mi ignorancia, la verdad que me llama mucha atención, Sí, fue un shock para mí. Hablar de 1,5 millones de años atrás, yo digo, si voy haciendo la cuenta para adelante, digo, estamos en el año 2026 de una era, bueno, y digamos que la cuenta judía sea 5.900, ponerle que fueran, o 6.000, no importa, estamos ahí. Al llegar a 1,5 millones, ¿cuánto tiempo ha llevado el desarrollo del ser humano? y sí, el desarrollo del ser humano tiene más o menos unos 4 o 5 millones de años que empezó en la zona de África, en Tanzania. Ahí fueron los primeros homínidos que fueron encontrados. Está la famosa Lucy de unos 5 millones de años, que también fue encontrada en capas geológicas. Eh, ahí en Tanzania pudieron dar la fecha de las capas geológicas que tenía potasio y argón. El potasio y argón son unos isótopos que no son, como se dice, Yetzirim, No, no son eh, estables. no son estables y por eso pudieron calcular la edad. Y dio unos 5 millones de años. Y ese mismo homínido que se fue desarrollando llegó a ser el Homo erectus, que en un momento de África, yendo por la misma zona geológica y también la misma zona de la flora y la fauna, que sería el Valle del Jordán, fueron avanzando hacia el norte, por el río Jordán, por el Mar Muerto, el Mar de Galilea, y de ahí se fueron para Asia y África. O sea, no solo se descubrió el origen, sino que también la trayectoria de cómo se Sí, han desarrollado, hacia dónde sí, han ido, sí. y en ese momento han quedado aquí, o sea, quedó gente aquí, o quedaron Homo erectus A, aquí. a los que escuchan, les recomiendo cuando pasen por el norte de ir al Kibbutz Mayan Baruch. Hay un museo prehistórico espectacular, chiquito, lindo, todo muy bien explicado y se puede ver los restos ahí, algunos de los restos. Ok, estamos hablando de 1 millón de años. 1,5 millones de años. Hay otro sitio cerca, en Gesher Bnot Yaakov, que tiene 500.000 años.
fueron encontrados dos sitios así de grandes. 500.000 años, o sea, no 1.500.000, Sí, 500.000. Bueno, eso es nada, ya al lado de un no millón es y medio, nada, ya, claro. Es ayer, ya no es nada, digamos. Claro. ya no es nada. Claro, yo reconozco que debí haberme informado un poco más de la historia del hombre antes de haber encarado este reportaje, porque me encuentro muy obnubilado por estas cifras, que supongo que también a nuestros oyentes lo estarán llamando la atención, ¿no? Porque estamos hablando de civilizaciones donde después, cuando vos, en lo personal, vos tuviste una etapa en la que también estabas trabajando en el terreno, en la búsqueda. ¿Tuviste etapas de búsqueda? Sí, tuve etapa de búsquedas y todavía estoy en etapa de búsqueda. Ahora estoy encargado de mandar a los arqueólogos a hacer la búsqueda y a dirigir los proyectos. Nosotros designamos quién va a dirigir cada excavación arqueológica. Ok. De tus primeras épocas, que seguramente no estabas mandando a los arqueólogos, sino que eras vos uno de los arqueólogos que iba, ¿qué Sí. recordás? ¿Recordás haber encontrado algo en especial? Hubieron varias excavaciones, la más famosa que me gustó fue en el centro de Tel Aviv, al lado, todos conocen acá las torres de Azrieli, en el centro de Sí, Tel Aviv, sí, sí, las sí, tres torres, la redonda, la sí, rectangular y sí, la cuadrada, o la rectangular, no sí. me acuerdo. Eh, Era un lugar que era un lugar de todo tipo de garage, chatarra, que fue comprado por empresarios para construir más torres. Hoy en día se pueden ver las torres ahí al sur de Azrieli, Sí, sí, el hay un que va montón. en Tel Aviv. Y encontramos los restos de un sitio de la edad de bronce. Estoy hablando del más o menos 3200 antes de Cristo, o sea, unos 5000 años. Y lo interesante es que encontramos restos de las casas de esa época, de una población que era cananea, de Canaán, población cananea, pero junto, el sitio arqueológico tenía el, eh, el asentamiento ese de la edad de bronce temprana, y al final de la época pudimos ver que gente que llegó de Egipto también se asentó junto a esta población cananea y convivieron juntos una época. No estoy hablando de una conquista egipcia porque estoy hablando del 3200 antes de Cristo, era antes de las dinastías. Estamos hablando antes de los faraones. Y Wow. lo lindo que encontramos en esa época en Egipto y también más tarde en la época de los faraones, se hacían unas cerámicas muy grandes, no me acuerdo cómo decir, me olvidé muchas palabras en castellano. Eh, Monumentos. no monumentos, para tomar, como una Ah, cacerola fuentes. grande, Fuentes. fuentes pero hechas de cerámica, como las que hacían en Egipto, y encontramos las mismas acá en el centro de Tel Aviv, y encontramos restos de cerveza egipcia en el centro de Tel Aviv, sí. Eso fue Wow. algo impresionante. Esa excavación fue hace unos años y vinieron, cuando escucharon en los noticieros, vinieron de los noticieros de todo el mundo, de Israel, de China, Japón, de Claro, Estados por Unidos, de Canadá. cerveza. ¿Cómo determinás que es cerveza? No me digas que ahora Por- no me digas que encontraron la tapita de Quilmes. Ojalá hubieran encontrado la de Quilmes, pero justamente enfrente de esta excavación en Azrieli había una persona que vendía cerveza y escuchó también, pues vinieron de todos los noticiarios del mundo y vino a visitarme también y le mostré. Ante todo, en estas vasijas se preparaba cerveza en Egipto. En esa época todavía no era la época de los jeroglíficos, pues te estoy hablando antes de los faraones, pero en la época de los faraones podés ver en los jeroglíficos cómo se producía la cerveza y en estas vasijas como las que encontramos acá en Tel Aviv. Ujú. Pero el asunto es que como en Egipto y en el sur de Israel fueron encontradas estas vasijas, siempre
En la investigación arqueológica eran conocidas estas vasijas que eran de la zona de Egipto, fueron encontradas en excavaciones en el Sinaí y fueron encontradas en excavaciones, por ejemplo, en Ein Avzor, en el sur. Ujú. Eran conocidas las vasijas, no es la primera vez que se encuentran, pero lo inédito fue que al lado de Herzliya y en el medio de Tel Aviv fueron encontradas, eso fue algo que hizo mucho ruido y nosotros las mismas vasijas que fueron encontradas en Tel Aviv las sacamos de manera, las documentamos bien, las sacamos de la tierra y las mandamos a los laboratorios. Eso ya pasa a manos de químicos, que ellos entienden más que los arqueólogos, para rescatar de la, ¿cómo se dice? De las paredes De, de la de vasija. las paredes de la vasija, pudieron rescatar la cebada de hace 5.000 años. La Wow. rescataron, prepararon cerveza con la cebada de hace 5.000 años. Los químicos acá en Israel, en la Universidad de Jerusalén, lograron preparar la cerveza como preparaban los egipcios hace 5.000 años. Por eso puedo decir hoy en día que en esas vasijas se preparaba cerveza, porque realmente pudimos rescatar la Pobre cebada. los europeos, ¿no? O los alemanes, los austríacos que están convencidos que la cerveza la inventaron ellos. Me Este, vinieron a entrevistar de la televisión alemana y también de los ingleses, ahí a la excavación en Tel Aviv, y les dije eso. Les dije, ustedes se pensaban que eran los primeros. Las cervezas empezaron en los conventos de la Edad Media. pero Empezaron a, estamos hablando de 5.000 años. sí, 5.000 años. Hace 5.000 años se tomaba cerveza. Sí, Wow. ahora, otro asunto. La cerveza Sí, no se tomaba como hoy en día, como tomás la Quilmes. La cerveza era más un alimento en esa época, no era una bebida nada más. claro, La porque era cerveza se cebada, o cocinaba. sea, se Claro, tomaba por la alimentación. exacto, se cocinaba en esa vasija y hasta hay, ¿cómo se dice? Duyot, hay Testimonios. testimonio de que también los chicos tomaban esto porque, como digo, era un alimento, no era solo una bebida como hoy en día. Se Quizás cocinaba. no tenía la graduación alcohólica y todo ese tipo de cosas, ¿no? No, no, sí tenía, Ah, wow. sí, tenía la Ok, graduación alcohólica, sí. Sabían ok. hacerlo fermentar, sí. Ah, wow. Bueno, Esa fue la eh, eh, excavación más linda, pero tuve otras excavaciones, por ejemplo, abajo del mar, oh, qué buceando, interesante. barcos rumanos. Puedo mostrar fotos, tal vez. ¿Tenés algo, una foto? ¿Tenés alguna pieza que podamos ver de arqueología para entender algo? Estamos con Diego Barcán, arqueólogo, que nos está Por ejemplo, mostrando. ahí Ok, estoy yo, con la sí, Universidad de Haifa. sí. Lo que se ve acá son los restos de madera del barco de hace 1.500 años, de un barco bizantino, y acá se ve la vasija. E hicimos excavaciones acá en el mar, en la zona de Magán Mijael, de Dor, de Cesarea, y Ujú. estos son de ese barco que ven acá, estos son Las lo cosas que que había sacamos de adentro. adentro del barco. A ver si se ve. Sí, sí, Todo sí, eso salió de abajo del barco. se ¿Se ve. ve bien? Sí, sí, sí. Ahí Vasija, estamos se nosotros, ve. ahí Ah, estamos ok, nosotros. ok. Arqueología debajo del agua, la verdad que es increíble, ¿no? Es una Y cosa... en este asunto hice la tesis en la Universidad de Haifa. Me da la sensación de que... Escribí la tesis. decímelo vos, o sea, ¿en qué nivel está en el mundo la arqueología israelí? ¿En qué Está, ranking o en qué medida está desarrollado? está en un nivel muy, muy alto. Hay acá un estándar muy alto. Incluso en el departamento de antigüedades donde trabajo, hay arqueólogos que son muy profesionales, muy expertos y dan, ¿cómo se dice? Arzaot, dan Charlas, charlas, sí. charlas en todas las universidades del mundo. Hace poco dimos una en Oxford con una arqueóloga Ujú, compañera ujú. y después publicamos un artículo sobre esa charla en Oxford. Eh, Wow. sí,
sí. O sea que quizás obedece esto a que haya aquí un centro de vida de hace muchos años, con un desarrollo de las religiones, pero estamos hablando de esto muchos años antes, ¿no? O sea, las religiones no existían, no existía nada de todo esto, ¿verdad? Y las religiones empezaron mucho más tarde, de Eh, todo lo que estamos hablando. y se puede decir, digamos, de mala manera, eh, quién estuvo primero en este terreno. No, es Diga- difícil de decir, eso ya es entrar en el ámbito político, ah, religioso, que nosotros no nos ok. metemos. No, 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 yo lo digo justamente saliendo del campo político y religioso, desde lo más objetivo de, o no, no hay forma de determinarlo. Eh, es difícil saberlo, porque no sé, todos los, todas las investigaciones que nosotros hacemos son basadas en datos, o Ujú. cálculos que se hacen, y hablando de religión, es difícil saber porque uno puede decir una cosa, el otro puede decir exactamente lo opuesto y anda a saber quién tiene la razón. No, pero digo, de repente se encontraron candelabros, de repente se encontraron, no sé, elementos que Ah, digan eh, es obvio que hubo una presencia. población hebrea. Es obvio que hubo una población hebrea y después judía acá. Eso es obvio, sí. Ok, ok. Es obvio Pero y eso no, no es óbice de que no haya habido otra población paralela, digamos. ¿de qué época me estás hablando? Depende de qué De época. la época que vos me decís que se han encontrado elementos que afirman que hubo una población hebrea. El asunto es que cuando la población era hebrea, la otra población era pagana. El Ajá. cristianismo, hay que entender, empezó, los primeros evangelios fueron escritos unos 90 100 años después que falleció Jesús, y el Islam nació recién en el siglo VII. O sea que la población era pagana, Ujú. era pagana. Los pueblos, Claro, bueno, los árabes existía la existían. religión judía. Ahora la pregunta es, ¿el pueblo hebreo, el pueblo judío y el pueblo hebreo se conformaron en una sola cosa? O sea, ¿el pueblo hebreo derivó en el pueblo judío? Sí, sí, se Ok, puede decir, sí. ok. Bueno, entonces eso Sí. ya es una definición de alguna manera. Lo, No dice que no había otra gente, dice que la otra gente era pagana, nada más. sí, existían los pueblos árabes y se conoce bien desde el siglo VI a.C., por ejemplo, el alfabeto árabe. Ajá. Ponele los nabateos que escuchaste en el Negev, era población árabe, pero árabe pagana, creían en la luna, en un montón de deidades. Sí, sí, Hasta que llegó con sus Mahoma, creencias. hasta que llegó Mahoma en el siglo VII y logró unificar a todas las tribus paganas árabes. Y ahí nació el Islam. Pero ya Pero tendrían su estamos hablando idioma, en el tenían un 7, idioma en común. sí, y estamos hablando del siglo VII después de Cristo. Ok, Y ponerle, ok. a tu pregunta, la palabra Israel, después lo puedes revisar, ya aparece en el año 1500 antes de Cristo, en uno de las estelas de los faraones en Egipto. Aparece el nombre Israel. Fíjate en la estela de Amarneftah. Ok. ¿Qué es Ahí, una estela de un faraón? Perdón la ignorancia. los faraones les gustaba, después de sus conquistas, en una estela, que es un pedazo de piedra que puede ser de granito, puede ser algo que sea fácil de Ah, talar, sí, escribían todas sus conquistas y todas sus hazañas. ok. Y este Mernestag en el año 1500 a.C. escribió que también logró acabar con Israel. Y te estoy hablando del año 1500 a.C. Después lo pueden revisar, lo puedes revisar vos, lo puede revisar el público. Eso es interesante. Ok. Bueno, la verdad que da para charlar horas y horas porque es muy, muy interesante todo lo que vos hacés. Te estoy muy agradecido por permitirnos entrar un poquito en esto lo que es la vida de la arqueología y de un arqueólogo. Creo que debe ser fascinante. Es interesante. Yo digo, estoy feliz de encontrar a alguien que hace un trabajo que le puede fascinar todos los días,
que todos los días lo puede sorprender, que todos los días puede encontrar algo nuevo. Es Todos los maravilloso. días realmente, ante todo te quiero agradecer a vos por haberme invitado y sí, todos los días, todas las semanas tenemos hallazgos, digamos, Claro, hallazgos nuevos. es maravilloso. Bueno, aquellos que estén interesados, aquellos que busquen, pueden encontrar en las reservas, en todos los museos que hay también museos cerca de Cesarea, hay museos en distintos lugares, entren a las listas de museos que hay en Israel y allí van a encontrar diferentes antigüedades. Sepan, como ya estuvimos hablando, que se encontraron cosas de 1,5 millones de años atrás. Y eso no es todo. O sea que qué ínfimo que es la vida y qué chiquitos que somos ante toda la historia, ¿no? Sí, Diego, un abrazo muy, muy grande. un Este, abrazo. entre nosotros, de Boca no encontraron nada, ¿no? Boca juega hoy a la noche y me tengo que despertar a las 3 de la mañana. Pero no hay restos de nadie ahí, sí, ¿no? Algún día tengo que ir a la Bombonera, pero el asunto en la Bombonera tal vez encontremos algo. Ok. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? La Un presencia de abrazo. Diego Barcán acá en Radio Naharía, una maravilla, una nota hermosísima. Gracias, Diego. Chao, hasta luego. Radio Naharía, más allá de las fronteras. Voz y voz en castellano.